Bueno, shalom para todos los hermanos, cualquier lugar de la tierra donde se encuentren, que estén conectados con nosotros, la comunidad Shilot de Barranquilla. Estamos en este momento reunidos, los hermanos. Vamos a transmitir la enseñanza de hoy de Génesis, del capítulo 25, desde el 19 hasta el capítulo 28, versículo 9. Le damos las gracias a Dios nuevamente. En Él está nuestra esperanza, en Él está nuestra vida. Esperamos que todos los hermanos en este momento Dios los esté confortando también como a nosotros, y todos podamos seguir manteniendo esa calma, esa esperanza y la perseverancia para algún día llegar a ese encuentro maravilloso al que estamos todos invitados por Él. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, Él es nuestro sacerdote. Bien, shalom a todos los hermanos que se están reuniendo en este momento. Un saludo muy especial para todos ellos. Nos animan cada Shabbat en un solo espíritu, todos nosotros con ellos, nuestro Dios mediante, ayudándonos siempre en todo. Bien, entonces la enseñanza de hoy es la Parashat Toldot. Como está escrito, nosotros leemos una Parashat cada Shabbat durante todo el recorrido del año hasta terminar el libro de la Torá. La Torá es el libro de la instrucción que dejó nuestro Dios en las manos de su siervo Moisés para que nos explicara y nos enseñara a nosotros las cosas por las cuales deberíamos nosotros aprender para esperar a Él sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Entonces es nuestra guía, y nosotros tenemos ese estudio constantemente. Bien, entonces Génesis capítulo 25, desde el versículo 19 comienza explicándonos la escritura sobre el nacimiento de Jacob y de Esaú. Entonces bien sabemos que son los hijos de Isaac. Entonces Isaac tuvo estos dos hijos con Rebeca, y el mayor era Esaú. El mayor es Esaú. Entonces ya sabemos, ya hemos leído que Jacob terminó trabada su mano del calcañar de Esaú, y por eso fue llamado su nombre Jacob. Dice ahí en el versículo 26 del capítulo 25, que era Isaac de edad de 70 años cuando ella lo dio a luz. Imagínense, edad de 70 años. Se daban el lujo en ese momento, en ese tiempo, de tener hijos a esa edad. Entonces conocemos un poco la historia, la primogenitura, que era una de las cosas bien importantes en ese momento, porque esta tenía precisamente una forma de enseñanza de Dios para que nosotros comprendiéramos que había en nosotros, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, un motivo, una razón permanente para tener una idea con el podernos conectar con lo que iba a suceder en el futuro. Entonces el Señor habla de un descendiente. Ya hemos hablado de Isaac. En la forma como nació Isaac fue una forma que tuvo que ver el poder de Dios, ¿cierto? Y así nos venimos dando cuenta en todos los patriarcas, los padres de la iglesia, precisamente, que son estos, Abraham, Isaac y Jacob, que son los que nosotros reconocemos, que son los que las escrituras nos enseñan a nosotros. Siempre hubo algo de intervención del poder de Dios para que nos quedara a nosotros de experiencia y de enseñanza
en todo lo que nosotros pudiéramos meditar sobre la lectura de la Torá. Es un camino. Entonces hemos hablado también del Reshit, el principio que se traduce en la Escritura, el Reshit, que prácticamente es toda la arquitectura, la estructura, la organización con que Dios creó el universo, y que prácticamente eso es lo que viene siendo lo que es la Torá. La Torá de Dios es prácticamente la vida que Él formó, porque ahora, hoy en día, conocemos lo que es la Escritura, que fue plasmada en tablas de piedra, que es la que nosotros hoy en día conocemos y la que tenemos en nuestra mano. Entonces vamos a leer aquí un texto que está en el capítulo 26, versículo 5. Vamos a ubicarnos aquí. Dice esta escritura, aquí en el español dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ya nos hemos dado cuenta siempre en la escritura que tiene una tendencia a configurar lo que es la parte humana, y leyendo uno esto, lo que entiende, pues a primera vista, es que el que oyó la voz fue Abraham, ¿verdad? Igualmente cuando citamos en el capítulo 15, versículo 6, el asunto de la fidelidad. Eso lo explicamos y usamos también la parte gramatical para esa explicación. Entonces aquí sucede también algo semejante. La escritura en sí, en la escritura hebrea, aparece lo que es la palabra ekeb. Ekeb, que sabemos lo que significa, que es huella, impresión, la marca. Entonces Dios está hablando de una marca, la marca, la evidencia de guardar el precepto, los mandamientos y los estatutos, va a ser la huella de Dios. O sea, no hay forma de pronto de pensar aquí bíblicamente o según la Torá, de que eso obedece a una reacción humana, sino que es que nosotros vamos a darnos cuenta, vamos a tener esa evidencia de que estamos escuchando la escritura o la voz de Dios. La voz de Dios es cuando esté sucediendo esto en nosotros, que son los mandamientos. Bueno, aquí dice, para explicar aquí algo, donde dice mi precepto, uno analizando un poco, ahí está la palabra mismeret, es lo que es la vigilancia. Otra vez hemos hablado lo que sucedió allá. Vamos a ir un poquito al Reshit para que veamos. En el Reshit no había mandamientos, todo era una estructura, una vida, un movimiento, y no habían advertencias, simplemente la que dio el Señor fue no comer el árbol del bien y mal. No existía mandamiento de tal manera no matar, no robar, porque nadie estaba robando ni nadie estaba matando en ese momento, ¿cierto? Solamente existía la creación, la organización de Dios, y había puesto al Adán ahí para formarlo. Pero el Adán fornicó, y ahí entró un agente extraño. A raíz de ese agente extraño es que se dan una serie de acontecimientos. El Señor había puesto al Adán para que vigilara el camino mientras esperaba que viniera el Señor, porque iba a haber una boda en el Edén. Ya habíamos explicado eso, y esa boda no se realiza porque ya él había fornicado con otro esposo, ¿cierto? Que era la desobediencia y el pecado. Entonces, por estas condiciones y ese agente extraño, ya se dan una serie de causas aquí
y lo que es esta parte de la vigilancia ya comienza a tomar otra forma. Esta vigilancia entonces, cuando nosotros leemos ya acá Génesis, acuérdense que ya estamos en Génesis, acá en los tiempos de Abraham, y sin embargo le está diciendo a Abraham que iba a haber una huella en la de la fidelidad. Entonces, esta palabra mismeret aparece en singular, es la palabra que aparece en singular, mientras que las otras aparecen en plural. Entonces está identificando la mismeret y la está definiendo. No es que son los estatutos, como dice aquí, los preceptos, mis mandamientos y mis estatutos. Ese mi precepto es la mismeret que encierra, o sea, la vigilancia, vigilar. ¿Qué forma va a vigilar? Con los misbot, los hukot y los mispatim, ¿cierto? Entonces ahí es cuando comienza a establecerse esa serie de consecuencias y la vigilancia comienza a tomar otra forma más, digamos, más voluminosa. Ya comienza a verse otro requerimiento. En este caso nos damos cuenta por lo menos que ahí se estaba esperando es mediante la primogenitura se diera una sucesión o una descendencia que fuera igual digamos al inicio, a la simiente. La descendencia debería tener las mismas propiedades que la simiente. Entonces, si Adán tenía un hijo, debería tener las mismas cualidades de ese Adán. Pero ya sabemos que este Adán no era realmente el que Dios había puesto, porque él está hablando de un Adán de antes de la fundación del mundo. Entonces no podría ser este Adán. Sin embargo, a nosotros esto nos va a servir, nos sirve de enseñanza en esto. Este Adán entonces es echado de ahí del Edén. Y comienza entonces a él a tener una descendencia de acuerdo a lo que él ya había heredado. Entonces él heredó ahí algo que no estaba al principio, no estaba en el Reshit, algo que ya era nuevo para el Reshit y que en nada ayudaba, o sea, iba a ir en contra, porque era la desobediencia, era una simiente diferente a la simiente que había prometido el Señor. Por eso, en este caso que vemos aquí en Esaú, el asunto de la primogenitura con Jacob, había una lucha, porque aquí también se dice que Esaú desprecia la primogenitura y la vende por cualquier cosa. La vendió por un plato de lentejas, porque tenía hambre, o sea, los deseos de él fueron primeros, y esos deseos sabemos que son uno de los frutos que tuvo ahí en ese momento del pecado en el Edén. Entonces nosotros comenzamos a revisar esta genealogía, esta descendencia, y nos damos cuenta que en el caso de Ismael era el mayor. Ismael era el mayor y debería ser el heredero, según lo que el mandamiento nos está enseñando a nosotros, ¿cierto? Pero resulta que el que quedó siendo el heredero fue el segundo, fue Isaac. En el caso de Isaac, tiene a los hijos igualmente. El mayor que es Esaú, pero el que hereda en Isaac te será llamada descendencia. O sea que es Dios el que da la primogenitura. Y esto es, digamos que un mensaje
es como una señal de Dios en todo, porque ya el hombre no tenía, el Adán no tenía el sentido del oído perfecto, porque él había quedado sordo, había quedado los oídos incircuncisos, había quedado ciego y prácticamente mudo, que son las enfermedades que Yeshua sanó, porque esas señales que hizo Yeshua precisamente son esas, abriendo los oídos, abriendo los ojos. El cojo lo hizo caminar, porque ese agente extraño dañó toda la estructura de comprensión para las cosas de Dios, para avanzar en el camino hacia la justicia de Dios. Entonces, aquí en este punto del Edén se está dando otra justicia, está entrando otra justicia, y realmente cuando nosotros leemos Romanos 6:23 lo dice que es una justicia que tiene una paga, y la paga de esa justicia es la muerte. O sea que ahí solamente había una paga. Desde ese punto de vista solamente había una paga, y esa paga es la muerte. Y precisamente así sucedía. Por eso los primogénitos morían y tenía que sucederle otro primogénito. No hubo un solo primogénito, pues se supone que iba a ser un solo primogénito en el Edén, pero acá los primogénitos morían y tenían que suceder los otros. Entonces desde esa secuencia viene desarrollándose todo, porque la tribu de Leví fue escogida para que ellos representaran a todos los primogénitos, porque después de Esaú, después de Jacob, ¿verdad? Acuérdense que ya Jacob tuvo sus hijos, fueron 12, pero en Génesis 27 y 19 dice que aquí por lo menos Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú tu primogénito, ¿verdad? Aquí el primogénito era Esaú, eso estaba reconocido ahí por ellos. Ellos sabían eso, que humanamente ese era el primogénito. Sí, eso era indiscutible, por eso es que hoy en día todavía siguen peleando primogenitura. Pero vamos a seguir un poquito más adelante y miremos. Primera de Crónicas 5:1. Vamos a buscar un momentico este. Fíjese, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, ahí está. Rubén es el primogénito de Jacob, ¿cierto? Está reconocido que la misma escritura dice que él era el primogénito, por lo tanto los primogénitos son los que eran los que heredaban, sí, la herencia. Entonces, como violó el lecho de sus padres, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Y sabemos que los hijos de José fueron de los últimos. Ya José fue uno de los hijos menores, ¿cierto? Pero este no heredó Rubén porque violó a... Exactamente. Entonces, miren cómo la primogenitura nunca permaneció la línea que supuestamente estaba dada como Torá, porque fue necesario poner una Torá. Dios hizo una Torá
precisamente para que pudieran encontrar el camino, porque el camino se había perdido en el Edén. Entonces la Torá surge es por eso, de ese punto, si no, no hubiera sido necesario ninguna Torá, porque Dios es la Torá, o sea, la creación es la Torá, todo está organizado. Entonces esa desorganización hizo que se hiciera un manual, una guía, para que nosotros pudiéramos permanecer en el camino, o por lo menos no perdernos del camino. Pero tampoco esa Torá tenía ninguna función de salvación, que es precisamente lo que hoy muchos están considerando. Es en el asunto de ganar salvación, justificación por mandamiento. Ya eso prácticamente, bueno, los que ya están avanzados en los estudios de la Torá saben y entienden por la revelación que es la nueva escritura, que eso es imposible totalmente, que por mandamiento un ser humano en las condiciones que estaba hubiera ganado méritos de salvación. Entonces esta Mismeret, que había sido dada a los primogénitos después de Jacob, que ya Rubén no es el primogénito, ¿cierto? Se pierde, digamos, la Mismeret en ese momento. La guardia. La Mismeret significa la guardia. O sea que Dios siempre puso una guardia para que estuvieran atentos a enseñar o a encontrar el camino en caso de perderlo, ¿cierto? Entonces, lo que estamos viendo de Abraham es eso, que la Mismeret que debía escuchar a Abraham y lo que lo llamamos los descendientes de Abraham, porque de eso es, ¿qué guardó Abraham? Guardó la Mismeret. La Mismeret, o sea, la guarda. No importa ahora cuántos mandamientos guardó Abraham, porque cuando Abraham no estaba todavía la ley, pero se clasifica así. Él hizo la Mismeret. La Mismeret de Adán podía ser un solo mandamiento, ¿cierto? Que era no comer del árbol. La de Abraham fueron otras cosas más. Y luego viene la tribu de Leví, que se le da esa potestad. Por lo menos vamos a leer Números 3:12, el libro de Números 3:12. Mire, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas. Entonces ahí hubo una redención, una compra, que ahí se explica para que ellos pudieran tomar sobre sí la responsabilidad de los primogénitos. Y la guardia o la Mismeret pasa a los levitas. Entonces ya no se manejaba por un primogénito, pero el principio quedó. El principio de la primogenitura queda, que todavía los hijos de Aarón fueron los que siguieron el mismo proceso, pero fíjense que ya está roto el asunto de la continuidad. Hace rato vemos que así que en todas partes, en todos los casos de primogenitura, Dios no dejó ninguna intención de que alguien comprendiera de que tenía que ser primogénito directo para que heredara alguna promesa celestial de Dios, y que Dios no estaba trabajando así. Y esa es la razón por la que muchos están esperando al primogénito de David, un descendiente de David, porque los oídos que fueron incircuncidados, incircuncisos en el Edén, ese efecto quedó para toda la humanidad. Y así es que se ha estado escuchando la Escritura muchas veces, e incluso nos puede pasar a nosotros. Pero sí vemos que hay un amplio
una amplia cantidad de personas que buscan el cumplimiento de la escritura como algo matemático, ¿cierto? Algo puntual en el sentido de que todos los detalles, incluso como le dijo a los fariseos, que ustedes diezman el comino, el eneldo, pero olvidan lo más importante. O sea, todo está bajo regla, bajo norma, y no permiten que alguien se equivoque. De tal manera que se llegan a poner cargas pesadas. ¿Qué era lo que hicieron los fariseos? Porque los fariseos entendieron eso. ¿Dónde entendieron eso? En el monte Sinaí. Cuando el Señor les dijo a ellos, ve y diles a ellos que si me hacen o escuchan mi voz, serán mi especial tesoro y sacerdotes. Y ellos, ¿qué respondieron ellos? Sí, nosotros vamos a hacer, nosotros haremos. Ahí escucharon ellos mal. Y es lo que estaba pasando con Abraham aquí, lo que estamos corrigiendo el texto, que lo que está diciendo Dios es que ustedes van a tener la huella. Y muchas veces cuando habla de la circuncisión del oído, precisamente tiene que hacer referencia a eso. El esquema de que están en la misma hered, en la guardia en la que yo he establecido para que encuentren el camino mío. Cuando ustedes estén en eso, o sea, en lo correcto, no en la aproximación ni en una cuestiones por deducción personal, sino en lo que Dios le llama la verdad. Cuando estén en la verdad, y entonces sí estarán en mi camino, y es una señal de que están escuchando mi voz. Cuando vino Yeshua, el Señor dijo, ese es mi hijo, a él oigan. Y estas personas que eran los grandes maestros de Israel, que eran los que tenían la Torá bajo el hombro, bajo el brazo, los que eran maestros y los que enseñaban, lo tuvieron ahí al lado. Pero no estaban dando la señal del Ekeb. O sea, no estaban mostrando el Ekeb. Aunque ellos podían decir que sí. Por eso se habla de lo que es la hipocresía. Hipocresía es fingir una cosa que no es. Pero la persona en el fondo, en el corazón, no siente nada ni le interesa nada, como Esaú. Esaú era el primogénito, pero no le interesaba eso. Y lo que él peleaba era lo material. Ya sabemos eso por deducción. Y entonces su hermano Jacob, que no tenía la Torá bajo el brazo, no estaba escrita, y él tenía la huella de las cosas de Dios, y él procuró entonces a su forma de obtener lo que a él no le pertenecía. ¿Cierto? Pero vemos que más peso tuvo el haber negado la primogenitura para ser sacado. Esa negación lo sacó totalmente, y el único hermano que tenía él era Jacob. Por lo tanto, desde todo punto de vista, ya se había determinado que Jacob iba a tomar la primogenitura. Te iba a decir algo. Lo que pasa es que antes que naciera Jacob y Esaú, ya se le había dado la promesa a Sara. Ya se dice que la promesa iba a estar sobre el menor, no sobre el mayor. Exactamente, bueno, eso está interesante. O sea que Dios ya estaba anunciando todo, pero el ser humano, en su constitución de debilidad, él no oía la voz de Dios. Él estaba pendiente era a la letra, estaba pendiente a lo que sus ojos le interpretaban. ¿Cierto? Y muchas veces vemos por qué existen tantas religiones aquí en el mundo en este momento,
Cada quien está en su propia prudencia. Y todo el mundo está convencido de que esa es la mejor forma de encontrarse a Dios, pero no saben que la voz de Él no se escucha por intervención humana. Que eso es simplemente algo que acontece porque es el poder de Dios. Fíjense que también los levitas, a pesar de que se les dio el ministerio de la reconciliación, número 8:19, vamos a leer el número 8:19 un momentito. Dice: y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Era la reconciliación, para que cuando se acerquen a Dios, porque el santuario era el punto donde Dios podía llegar, el único punto oficial donde Él dijo que podía llegar. Entonces, para tener encuentros con Dios tenía que haber una intervención, y Él permitió que fueran los levitas. Los levitas los había escogido porque ellos fueron los que también estuvieron en contra del asunto del becerro de oro. Cuando Moisés dijo: vengan conmigo los que estén a favor de las cosas de Dios, se acercaron los levitas inmediatamente, ¿cierto? Entonces eso es una de las razones. Pero estos levitas, con todo lo que hoy en día la gente se alegra con los levitas, los reconoce como las personas más santas que hubieron en ese momento, y todavía se habla de ellos, resulta que también se olvida que los levitas fallaron grandemente también. Entonces, vamos a leer en Isaías 2:27 algo. Isaías 2:27. No es el 2:27. A ver si me equivoqué aquí de... No, es que es primera de Samuel, es que ahí no es Isaías, es primera de Samuel. Sí. Por lo menos en ese momento estaba Elí, ¿se acuerdan de Elí, verdad? El que le hablaba a Samuel y esto. Entonces, Elí tenía 2 hijos, y que Dios los reprende por esos 2 hijos, porque esos hijos hacían de la suya con las mujeres, las ponían ahí a la puerta del tabernáculo. Y entonces el Señor le dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho el Señor, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, ¿verdad? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas del Señor. Y acá le dice entonces la sentencia más adelante. Y los hijos de él murieron después, porque eso fue lo que le dijo el Señor. Incluso él mismo también murió, que cayó de cabeza y murió. Pero ya el Señor había levantado a Samuel, que era hijo de un efrateo, el Cana, y era de allá, era efrateo, sí, de Efraín. Entonces él no podía tener hijo, la esposa, ¿se acuerdan? Se llamaba Ana, y ella lo ofreció en el templo. Entonces Dios un día le habló, y después él quedó siendo el sucesor de Elí. Pero él también tuvo 2 hijos también que fueron tremendos, y hasta ahí llegó la guardia de ellos en ese momento. Entonces había quedado otra vez, digamos, ese ministerio había quedado sin la guardia, sin la Mismeret.
sin la mismera, o sea, sin los maestros. La mismera estaba ahí, pero los maestros y los que Dios le ponía ese encargo, ninguno había sido capaz de portar ese encargo de Dios. Y así, si seguimos leyendo la Escritura, nos vamos dando cuenta cómo Dios entonces comenzó a levantar jueces, pero ya se hablaba era de la unción. Ya Dios ungía y ungió a los reyes, ungió a David, pero cada vez esa primogenitura y todo eso quedó cortado, de tal manera que eso hoy en día no es un pretexto para agarrarse. Algo interesante y respecto que citaste por el contexto, parece que desaparece la casa de Aarón. Dice, por ejemplo, te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi nefesh, y yo lo edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Wow. O sea, desaparece el sacerdocio arónico, no la tribu de Leví, sino... O sea, toda la línea de primogenitura fue cortada totalmente. De la casa de Aarón. Sí, exacto, la casa de Aarón. Pero después aparece la promesa en David, pero ya no trae tampoco la continuidad, pero Dios viene hablando de eso. Pero estamos hablando entonces desde el punto de vista del reinado, como hablamos desde el punto de vista de los padres, como hablamos también desde el punto de vista del sacerdocio. Entonces ahí miramos cómo en el Reshit la mismeret fue creciendo el fundamento de la vigilancia. Mismeret significa la vigilancia. Entonces ya aparece. Estamos hablando de Samuel. Está hablando de secuencia de jueces, no de sacerdocio, no es un sacerdocio, creo yo. Sí, porque Elí era levita, Elí era levita. Pero era sacerdote. Samuel era sacerdote. Sí, pero dice aquí que era hijo del Cana, del Cana. Aquí en el capítulo 1 dice que era el frateo, el padre. Pero dice que era sacerdote, no sumo sacerdote. O sea, No era sumo sacerdote. Había un sacerdocio, había una línea, porque ahí estaba todavía el tabernáculo. El tabernáculo, estaba el arca también del pacto ahí, que se acuerdan que después los filisteos se robaron el arca del pacto y comenzaron a morirse. Entonces uno de los brujos de ellos le dijo, bueno, hay que devolverlo y hagan unos ratones de oro y devuélvanlo. Y los mulos que llevaban eso iban todos temblando y corriendo derechito hasta que llevaron ese arca. Y donde lo llevaron, comenzaron también a mirar para adentro y también se murieron más de 50,000 personas. Y tuvieron que entonces llamar a una persona de los levitas para que pudiera entonces hacerse cargo de eso, y eso quedó entonces ahí, lo ubicaron. Hasta que llegó David, igual que lo mandó a poner con miedo en un lugar, que se quedara quietecito ahí, porque él vio que todo eso donde iba causaba muerte. Y entonces David también estableció, ¿se acuerdan? Un sacerdocio que estableció David también, y puso a los levitas también. Pero fíjense ustedes en todo lo que va sucediendo. ¿Qué iba a decir, hermano? Hasta apareció el propio maestro, Yoshua. Claro. Que hasta sucede para siempre. Sí, entonces, bueno, venimos viendo entonces cómo la Torá va tomando más volumen, y entonces ahí en la Mismeret aparece. Es que al fin entonces. Fines era Pinjas. Era el mismo Pinjas. Sí, Fines Pinjas. Claro, fue nombrado primogénito de la casa de Aarón, como sacerdote de la casa de Aarón. Que él fue el que atravesó atravesó por celo de Hashem, atravesó a aquellos que estaban fornicando en el campamento. Exacto, hermano. Bueno, entonces, al haberse perdido la Mismeret, o extraviado el camino de la guardia,
nos damos cuenta cómo el Señor entonces va introduciendo un sistema de una guía. Por eso es la misma guía, pero va creciendo lo que es el asunto por medio del sacerdocio. Por medio del sacerdocio se podía distinguir el camino. Por medio del reinado de los reyes, con el asunto de la primogenitura, se podía establecer el camino. Y entonces, cuando el Señor dice que nos haría sacerdotes y reyes, ¿cierto? Es porque íbamos a ser descendientes del Señor por medio de Él, de una simiente santa. La única manera de que llegáramos a ser sacerdotes y reyes no es que andáramos aprendiéndonos de pronto la escritura de memoria y ya somos reyes porque ya nos aprendimos de memoria la escritura, sino que ahora tenemos un campo más amplio para comprender que si se nos perdíamos por un lado, lo encontramos por otro lado. Y él tenía entonces que completar lo que no completaron ni los levitas, ni los reyes, ni los patriarcas, ni el descendiente del Edén. Entonces mire todo cómo el Señor es una imagen más grande para nosotros, una mejor comprensión de que ya a Él le toca entonces completar todos esos fundamentos. Bien. Entonces, en cada cosa con el mismo juicio. La paga del pecado es la muerte. Porque en esa Torah, en ese momento, como estaba la situación, ahí no había ninguna forma de recibir un premio de vida por algo que se hiciera ahí en eso. Y fíjese que Romanos 6:23 lo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces ahí hay una diferencia, ahí se ejerce una diferencia, que por dádiva es que hay vida. Por paga no hay vida, no hay ninguna vida por paga. Cuando se habla de vida es por dádiva. Entonces, todo lo que era por obra llevaba en sí una condenación, porque ningún ser humano podía en sí cumplir nada de lo que está escrito, nada de lo que la Mismeret, del fundamento de la Mismeret, por mucho que se esforzaran, por mucho que gastara su vida en mandamientos, iba a poder hacerlo, porque no se trataba de cumplir mandamientos, se trataba era de completarlo. Y en ese momento el Señor completaba su justicia, era quitando la justicia de la muerte. O sea, ya habían dos justicias. Fíjense que Romanos 10 habla de dos justicias. Vamos a leerlo un momentico. 10:4. Aquí dice 10:5. Esto. 10:5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe: el hombre haciendo estas cosas vivirá en ellas. Eso es lo que dice Levítico. Aquí está que por ella es como por hacerla, ¿no? Ese por no existe ahí. El hombre vivirá dentro de ellas. O sea, ¿qué es lo que la vigilancia establecía? Este es la Mismeret. Este es el pacto que hizo Dios con Abraham. Ese pacto es totalmente sin no había ninguna condición, es incondicional. No le dijo a Abraham: si tú haces esto, yo te doy esto. Que los fariseos y todo después entendieron cosas de esa forma, eso ya es otro asunto. Pero cuando Dios le dijo a Abraham, le dijo: tú guardarás mi pacto, y esta es la señal, y le dio una circuncisión. Es una señal.
solamente es señal, no era más nada. Y el pacto era echar el cuerpo del pecado fuera. Eso es lo que significa la circuncisión y la señal del pacto, echar el cuerpo del pecado fuera. Aquí entonces la mismeret o el pacto con Abraham, porque el pacto de Dios ya hemos dicho que ese pacto no es con él mismo, porque él juró por sí mismo. Ese pacto no hay intervención humana, eso está ahí firme, porque la palabra fidelidad significa firmeza, eso está ahí inmovible, inmóvil. Y el pacto con Abraham sí tenía regulaciones, que es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Los misbot, los jukot y la Torah, porque es que los jukot son leyes prácticamente inalterables, los jukot, ¿verdad? Los mismos son los mandamientos de Dios como el que le dio a Abraham, no necesariamente están como Torah en la escritura. Abraham le dijo: coge a tu hijo y me lo entregas en un sacrificio. Eso es un mandamiento. A Noé: mira el arca. Esos son mandamientos. Y nos puede dar un mandamiento a cualquiera de nosotros, como se lo dio a Pablo cuando iba en el camino para alguna parte. Mandamientos de Dios. Y la Torah son este conjunto de digamos, para un fin, un procedimiento para un fin, por lo menos la Torah de los sacrificios. Entonces, este sacrificio lo harás así, el otro lo harás así, si haces esto así, es la misma Torah, pero tiene sus regulaciones ahí. Y eso tiene que ver entonces con lo que es la vigilancia. Y que son los decretos y los estatutos. Por eso lo que leímos aquí, mira, lo que leímos aquí cuando leímos aquí el Génesis 26:5, la mismeret es lo que estamos hablando, es la guardia, la vigilancia. Estamos hablando aquí de Torah, hoy en día hablamos de Torah, pero esta es la guardia, esta es la vigilancia. Y esa vigilancia se compone de los misbot, los jukot y la Torah, los conjuntos de regulaciones, los misbot que son los mandamientos y los jukot que son las cosas inalterables de Dios, como por lo menos el sol. Eso es inalterable, que el sol está girando al mismo tiempo y aparece siempre. Eso es un jukot de Dios en la creación. Dígaselo cómo lo traducen para que de pronto se va a distinguir, porque lo traducen como. Mira, los misbot ya sabemos que son los procedimientos o los objetivos. El objetivo. Aquí mencionan los jukot, lo que hemos dicho que son las leyes prácticamente inalterables. Inviolables, sí. Lo que ya está, lo que Dios ya da como establecido, lo que está establecido. El Shabbat es un hok, el Shabbat. Y la Torah, que son los conjuntos de procedimientos, ¿cierto? De normas, donde están las normas sobre algo en especial. Se habla de la Torah del leproso, la Torah de los alimentos, o sea, de los animales que se pueden comer y de los animales que no se pueden comer, porque ahí no hablan de alimentos, simplemente lo que se puede y lo que no se puede. La mujer cuando sale embarazada. Entonces, esos son conjuntos de procedimientos. Haces esto y esto. Leyes de sanidad, alimenticias. Exactamente. Pero bueno, en la renovadera aquí, por lo menos en el siguiente 16, hay unos que traducen como los estatutos, que los traducen acá, pero están como los y los preceptos que también se escuchan en la renovadera los traducen como el mispar. No, bueno, aquí precepto es el mismeret. Bueno, acá en Ezequiel. Porque ahí te cambian, la Reina Valera te cambian, porque para ellos eso es lo mismo.
Exacto, pero Sí. sí, pero el hermano está diciendo, por eso no presento los... En el que estamos leyendo Mismeré, y estoy diciendo que eso es lo que traducen como precepto. Ya. Pasa que en español. Los mandamientos. Ajá. La traducción, el problema de la traducción es que en español juegan con la palabra precepto, con la palabra. Te lo ponen como sea, donde sea. A veces aparece misbah, ya me entienden, que es el procedimiento, y ellos lo ponen por estatuto. A veces pasa con los hukim, ¿verdad? Que son los mandamientos invariables, ¿ya? Que permanecen. Eso lo ponen como decretos, ¿ya? En español. Entonces, pero juegan en español, con todos esos términos en hebreo, no hacen una distinción en español. No hacen la distinción que ahí juegan con preceptos, con estatutos. Ese es un gran problema. Con decretos, ¿ya? Pero en hebreos están definidos cada uno de ellos. Los preceptos en hebreo puede ser lo mismo que aparecen ahí cuando traduce la Reina Valera. Los mismos siempre lo traducen como mandamiento. No, a veces lo traducen como preceptos. A veces hay momentos, sí. Entonces, los jukó lo pueden traducir como leyes, como ley. Sí, eso es lo que la gente no sabe, la gente todo cree que Lo importante, el estatuto es igual. Sí, lo importante, digamos, es ubicar cada cosa. Porque fíjate que aquí estamos viendo que están hablando de la Mismeré, que es la que se compone de los misbot, de los jukot y de la Torá. Y la Mismeré está en singular y los demás están en plural. ¿Cierto? Entonces todos ellos van en base a la Mismeré. Bien, entonces hay que identificar la diferencia entre lo que es la dádiva de Dios y lo que es la paga. La paga. El que trabaja se le paga un salario. El que no trabaja no se le paga ningún salario. Para Dios es el que no trabaja, porque Él es el que está haciendo todo. Es el que está pagando. Sí, Él es el que está haciendo todo. O sea, Él lo que quiere es que no hagas tú nada, nunca hagas tú nada, yo hago todo. No es que no quiere Eso hacer sí. nada, como dijo el Señor, porque aún haciéndote lo que te No. dan de hacer, seguirá siempre Por eso. siendo inútil. Es haciéndolo sin hacerlo como para recibir pago. No va a recibir pago, exacto. Ya, eso es lo que se No llama piense que lo gracia. paga es para como pago, ya entiendes. Claro, eso es lo que se llama gracia. Bueno, la otra justicia, entonces aquí dice, lo que estamos leyendo en Romanos 10:5, simplemente la justicia de la vigilancia, que fue lo que tuvo que ser necesario ahí en el Edén, en esa condición de Adán, para los sucesores de ese Adán, no se extraviaran como estaba Adán en ese momento, sino que encontraran el camino. A eso se le llama volver, que es lo que nosotros le llamamos arrepentimiento. Nosotros ahora mismo tenemos que volver al Reshit, para que Dios continúe con lo que el plan de Él. Él tiene ya su proyecto, y el proyecto sigue, porque eso va a terminar, porque Él lo comenzó y Él lo va a terminar. Entonces Él nos está llamando otra vez a ubicarnos en el Reshit, como estaban las cosas desde el comienzo, desde el Reshit. Y él hablaba mucho así, cuando le hablaba a los fariseos, y le decía, cuando ellos le hacían una pregunta, por lo menos el asunto del matrimonio, ¿por qué Moisés dijo que se podía divorciar? Y él dijo, en el Reshit no es así. En el Reshit no es así. Allá desde el Reshit no era así. Eso lo permitió Moisés por la dureza de su corazón. Ahí está, eso lo metió en la misma hered de ustedes por causa de ustedes, por la dureza. Pero eso en el Reshit no es así. O sea, eso Es no... decir, que el mandamiento viene del divorcio, porque sí lo dio, está en la Torah, pero tiene sus causales, lógicamente. Claro. ¿Ya? Y Claro. ellos habían pervertido precisamente la misma. Lo habían ¿Ya perdido. me entiendes? Claro. De tal manera que lo daban por cualquier causa. Por cualquier ¿Ya? causa. Entonces Y eso ellos lo hizo. querían tentarlo, el maestro quería intentarlo a ver si él está, o
sea, qué concepto tenía de la Torá. Exacto. Pero resulta que él se fue más allá antes de la Torá y después en el principio no fue así. Sí, por lo tanto, o sea, yo vengo aquí a organizar las cosas precisamente porque no es que está aprobando el divorcio. No lo está aprobando. Claro, lo ¿Por está qué? llevando al principio. Claro, porque si nosotros comenzamos entonces a divorciarnos, ¿no? Porque nos permitieron entonces a buscar otro matrimonio, otro asunto, en nuestra conciencia no va a tener ninguna importancia de que Dios va a casarse y va a ser una sola carne con la iglesia. Y ese es el fundamento del recibo. El problema es que ellos habían hecho fiesta con Que Adán no llegó al matrimonio que era el que Dios tenía establecido, sino que se fornicó con el pecado y se casó, se volvió esclavo del pecado y ya no podía casarse porque eso era fornicación. Entonces quedó esclavizado. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que morir, porque eso es lo que dice la ley del matrimonio que está en la Torá, que es la guía. Tiene que morir para que se pueda casar con otro. O sea, tiene que quedar viudo o viuda para que se pueda casar con otro. Fíjate que la Torá sí nos guía. Sí, irnos a Dios. Pero Sí. tiene que morir, pero tiene que morir ¿quién? el marido O sea, el muere. pecado. Claro, el marido es el pecado. Es que precisamente él estaba casado ahora con el pecado. No con, como dicen ahí, Por el rito romano. No con la ley. no con la ley, como dice, ¿no? Que estaba casado con la ley. Entonces la ley tiene que morirse. Tiene que morir la ley para unirme a Dios. Sí. Esa forma de muerte de la ley, eso ya tiene otro sentido acá desde el punto del Señor. Allá estaba hablando de pecado, que es la naturaleza que adquirió el ser humano. Pues acá desde el punto de vista de esta mismeret, que es la guía, que no tiene el poder de llevarnos a la eternidad, porque cuando el Señor llegó, todos los maestros de allá de Israel estaban con su Torah aquí. Todo el mundo estaba con su Torah enseñando, eran los grandes, respeto, todo, y todos estaban en pecado. Entonces la misma hereda de que le sirvió ahí. O sea, no estaban vigilando. No le sirvió. Y el Señor dice también que ellos quedaron bajo esclavitud de la ley. La convirtieron también. Cuando hablamos de vigilancia del pacto, vigilar el pacto. Sí, el pacto que hizo Dios con Abraham fue ese. El pacto que hizo Dios porque el de la fidelidad no fue un pacto con Abraham. El pacto que hizo con Abraham fue el de la vigilancia. Si lees bien Génesis 15:6, él está hablando de una muchedumbre de gente y entonces establece con él un pacto. Y es cuando nos damos cuenta que estaba él en el compromiso, pero era Dios el que asumía las dos posiciones. Si se perdía Abraham, pagaba a Dios. Y lógicamente que Dios no se iba a perder él para decir que... Y por eso fue que los sacrificios que mochó a Abraham por la mitad, él se durmió y el único que pasó fue Dios. Entonces no había ningún mérito humano ahí para que él pusiera algo para ganarse esa salvación o algo. Entonces Dios fue el que tomó el compromiso. Tanto es así que esa mismeré que nos hemos dado cuenta aquí que nadie ha cumplido y que llegó el Señor aquí a la tierra y encontró a todo el mundo en pecado y todo el mundo estaba condenado y que la mismeré no le sirvió de nada. Entonces Él es el que queda como el que asume la mismeré, siendo que Él es el primogénito también, porque eso es lo que dice, ese es mi primogénito y ustedes se van a dar cuenta. ¿Cuál es la cita que dice? ¿Le aparece la palabra? Aquí Génesis 26:5. Ah, 26. 26:5. Entonces él asume la justicia del sacerdocio, porque el sacerdocio no estaba completo, era más
desorganizado, más condenado. El reinado, todos vemos todo lo que hicieron los reyes, eso tampoco sirvió para nada, y esa paga de ese pecado, porque no se completó. O sea, si no se completa quiere decir que toda la eternidad, si eso se hubiera podido, para Dios poder permitir que existiera el planeta acá o existieran los seres humanos, tenía que estar permitiendo que naciera un hijo, muriera, naciera el otro y el otro y el otro. Y así, vamos a ver aquí en Hebreo y nos damos cuenta, si encuentro aquí, creo que es el 7. Mire, el capítulo 7 de Hebreo, versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Fíjense ustedes, tanto primogénito, y llegaron a ser una cantidad de sacerdotes, porque es que la muerte no los dejaba continuar. Entonces la promesa no podía estar en un sacerdocio de ese tipo, porque la promesa es eterna. Y siempre se moría uno y entonces la promesa decía, ¿por qué me has abandonado? Y se iba para donde otro. ¿Por qué me has abandonado? Y se iba para donde otro. Y así estaba la promesa, o sea, iba hasta eternamente, si Dios hubiera permitido que todo continuara así. Y por eso él dice, no contenderá más mi alma con los Adán. Porque ese no era el proyecto tampoco de Dios, o sea, Dios no tenía eso proyectado así. Y entonces esa paga del pecado es la que él asume, y él sí le toca hacer el mérito, él sí le toca hacer la obra, y de esa es la obra que él habla. Tengo una obra que hacer. ¿Y cuál era la obra? Morir, prácticamente para suplantar, para quitar a la muerte de ahí. Porque era el morir, y la muerte retenía a todo el que moría, pero a él no lo pudo retener, porque él se levantó y vive para siempre. ¿Cómo lo va a volver a agarrar? Entonces la promesa en él sí podía permanecer, y por él haber heredado la promesa, él es el heredador. O sea que la simiente de él puede tener también todo el tiempo, porque como la simiente no muere, su descendencia tampoco va a morir. Entonces no es que seamos descendientes de Abraham, que eso es lo otro que nos tenemos que quitar. Tenemos que ser descendientes de Dios, porque los fariseos le decían al Señor lo mismo, que nosotros somos descendientes de Abraham, porque es que ahí en Génesis 15:6 dice que la fidelidad, eso está mal traducido. Exacto, sí. Eso está mal traducido. Hermano, lo que se ha entendido, lo que entiendo yo, es que así como él hizo con Abraham, eso se ha venido replicando, y hoy en día, aún con nosotros, también ha pasado lo mismo, porque no hemos tenido ningún mérito. El llamado lo ha hecho él a nosotros. Exacto, lo que nosotros hacemos no está basado realmente en lo que lo que está en la Torá, sino en lo que se perfeccionó de la Torá. El Señor dice, un mandamiento nuevo les doy, dijo Juan. Juan sí entendió, un mandamiento nuevo le doy, que se amen los unos a los otros. Entonces el que está en la guardia dice, pero eso está por acá. No, pero no es eso, sino que se amen como yo los he amado. Eso sí no está aquí. Eso sí no está aquí. Eso fue lo que completó el Señor. Que el mandamiento nazca de una vida, o sea, que el mandamiento esté vivo, no que esté en las tablas de piedra. Porque la tabla de piedra todo el mundo la leía, y todo el mundo lo encontró el Señor bajo pecado. Entonces la tabla de piedra están en las piedras, pero el Señor dijo, yo voy a hacer un pacto con ustedes, que ese pacto le voy a poner a ustedes la ley, pero es dentro del corazón y de la mente. Entonces ya nosotros leemos esto porque lógicamente estamos acá en la tierra y todo, y nos agrada, porque esto no está en contra de la fidelidad, ¿cierto? Aquí hay cosas que tienen vigencia, otras que no tienen vigencia, porque sabemos que ya hay algunas que no tienen vigencia. Pero el espíritu con que fue escrito la Torá es afín a la fidelidad. Entonces no tenemos nada en contra, ¿cierto?
Pero lo que es, sí, hermano. No pregunto, hermano. Lo que yo estoy entendiendo es que la promesa que Dios da desde el inicio arranca con la progenitura. Exacto. Y termina en Cristo, que es el único sacerdote eterno. Eso es lo que estoy entendiendo. Exactamente. Por eso, y se va engrandeciendo digamos, la doctrina del Señor, porque ya Él comienza, y incluso aquí lo dice en Gálatas, dice, ¿para qué ley? Mire, vamos a buscar Gálatas aquí. ¿Por qué ley entonces? Si ya todo es por gracia, todo es chévere, ya no hay que hacer nada. Entonces hacen esa pregunta aquí. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Eso eso está mal traducido. Eso es ¿para qué ley? Entonces, ¿para qué ley? Entonces, fue añadida, tampoco es la palabra añadida, fue incorporada. Porque añadida es como algo que está ahí arrimado. Fue incorporada. A causa de las transgresiones, ahí lo dice. A causa de las transgresiones. Entonces, todo se iba a resolver por la primogenitura, porque ese era el primogénito de Dios desde el comienzo. Un primogénito iba a solucionar todo, iba a tener hijos. Primero se iba a casar con el Señor, porque tenía que primero ser eterno, porque Adán no era eterno. Ya. Tenía el tiempo que Dios había establecido y se iba a casar con él, y ya iba a tener la simiente, con esa simiente eterna, todos los que saliera ahí era eterno. Pero resulta que lo que salieron fue una humanidad llena de la debilidad de la caída del pecado. Entonces el Señor dice, no, ya sin nada, pero ¿cómo hacemos si ya no se puede hacer nada? Bueno, tienes que morir. Todo el mundo tiene que morirse y volver a nacer, que eso fue lo que le dijo a Nicodemo. Y Nicodemo dijo, ¿cómo así? No entendió. Sí, tienes que morir. Si el grano no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Y estaba hablando de él. Yo vine aquí a participar de carne y sangre, semejanza humana, semejanza no humano, no era humano, sino a semejanza de ustedes, para poder dar una simiente. Pero tengo que morir. Tengo que pasar por lo mismo que todos tienen que pasar. Pero ¿qué pasa? El ser humano sí moría, pero ya hasta llegaba porque no podía resucitar. Y el Señor murió, pero no lo pudo retener la muerte y resucitó. Por lo tanto, Él permanece para siempre. Perdón, ahora sí te entiendo, Ricardo, sí. Está Miss Betty está en primera persona de Dios que está señalando que yo guardaré. Sí, Él guardará. Yo guardaré. La mismeré, la vigilancia. Dice así, Él guardará, yo guardaré. Es decir, que en última será Dios quien vigilará eso. Entonces vino el Señor, vino Yeshua y le tocó vigilar. Y Él comenzó a vigilar, o sea, a organizar todo. Viste que Él comenzó a reprender al uno, a reprender al otro. Pero resulta que vinieron a ver cómo estaba esa vigilancia. Entonces el sumo sacerdote comenzó a interrogarlo, Pilato comenzó a interrogarlo, y hallaban cómo acusarle, porque esa misma heredad para ellos estaba mala. No, es que es una responsabilidad muy grande para dejarse un hombre caído. Ya, sí. No era Adán, ya tenía que Dios vigilarla todo el tiempo. De hecho, cuando habla del sumo sacerdote, ni siquiera ya descendiente de Aarón, donde estaba allí, ¿no? Claro, ya no había sacerdotes arónicos. Entonces la única manera era por medio del nuevo nacimiento. Al Señor entonces, la mismeré corrupta que estaba aquí, lo juzgó, y veían que esa mismeré no correspondía con la de ellos, y terminaron entonces quitando a la mismeré correcta, ¿cierto? Crucificando la mismeré. O sea, la Torá que ellos tienen en la mano, que es la letra, es la que ellos ven la salvación. Ven la salvación en la letra. Pero lo que estamos viendo es que todos estaban bajo pecado. Con la letra y todo, todos estaban bajo pecado. Si no viene el Señor y pone la Torá viva, la Torá dentro, nadie tiene la naturaleza de Dios. Nadie se puede salvar. Claro, hermano. Lo que ocurre es que si uno va en el contexto, el argumento que tú explicas es en el 26.5, por cuanto yo hablaba mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos, para hacerlo más pedagógico. Cuando tú vas al hebreo, ahí salen una serie de palabras, bismartí,
Ucotai. Sí, también plural, primera persona. En plural. Primera persona plural. Pero la misma ere está solamente en singular. No, el ejercicio aquí fundamentalmente, en mi opinión, humilde, es que Abraham oye la voz de Dios. Oye la voz de Dios porque Dios es el que le permite que escuche uno. Pero en ese momento no había, por así decirlo, como dice el texto, mandamientos, ni Jukot, ni Torot. En ese momento no habían dado nada. Literalmente no habían dado nada. Si usted se revisa hacia atrás, no habían dado. La virtud de este ejercicio es que Abraham oye, Becol. Becol es la voz del eterno Dios. Pero lo asombroso aquí es que en el ejercicio de la lingüística no hay mandamientos, no hay Jukot, ni hay Torot, no los hay. Simplemente usted empieza. Por eso, a hasta el momento no hemos hablado nada de Torah. Por eso. Fíjate que venimos hablando de la simiente, venimos hablando de los primogénitos, y de Torah no hemos hablado nada. Y sin embargo, estamos hablando de salvación y de la misma herencia. Hasta ese momento yo lo que quería aportar era por pedagogía para todos los que escuchan. Hasta aquí no hay ni mandamientos ni no. Simplemente a él le dicen: multiplicaré tu descendencia. La palabra descendencia es Sera. Y si uno va a la pedagogía, la descendencia viene siendo Mashiach, porque lo dice en Gálatas y en Hechos. Sí, claro. Ok, el asunto es que aquí es: oyó Abraham mi voz, ok, y guardó él. ¿Pero qué guardó? ¿Cuáles mandamientos? Hasta ese momento no se habían dado. No se habían dado. Aquí simplemente es: no había Torah, pero perdón. Está hablando en futuro aquí. Ok, ahí dice: oyó. Ahí dice, o sea, la huella, ahí dice la huella acá, el Kep, ahí está el Kep, hermano, al principio está el Kep. No, hermano, lo que yo quiero compartirte es que literalmente en la lingüística hay una voz que lo llama a él y le da unas instrucciones sin que haya Torah. La Torah, no te metas con la Torah que es 400 años después. Exactamente, ahí está. En este momento, usted dice: pero ¿dónde están los mandamientos? ¿Dónde están los? En ninguna parte están. Simplemente es la instrucción, porque antes le había dicho: anda delante de mí y sé íntegro. Lo mismo que le dijeron a Noé. Entonces yo lo que simplemente quería compartir es que, a pesar de que no había mandamientos, no había jugos, no había preceptos, no había procedimientos, no había una instrucción, él simplemente en el 25 le dijo para todos los efectos, en el 24: ven acá, Abraham, discúlpeme, ya terminó la intervención, ven acá, Abraham, ve y sé íntegro, sé también, sé completo con lo que yo te voy a instruir. Pero ¿y tú? No, pero ¿dónde están? No están en ninguna parte. Simplemente era la voz de Dios que le habló al corazón. Y cuando hablamos de voz de Dios, es la misma voz que se le aparece en los cielos: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hermano, va a decir algo. No, yo lo que quería era resaltar algo. El hecho de que aparezcan palabras como Torah, como Mishpah, como Tukim, ya, y a veces la hemos encasillado cuando Dios le dio a Moisés estos tres, ¿cómo digamos? Esos tres preceptos, digamos. ¿Ya? Tres encargos. Esas leyes. Los encargos. Ya me entiendes, esas leyes. Sí. En Mishpah, en Jukot y en Torah. Se las dio. El hecho de que no estaban escritas ya no significa. El momento que Dios llama a Abraham, a mí me parece que hay una Jukot. Ya me explico. Es que Hay una promesa. sí. Ya. Un llamado de Claro, es Dios a por Abraham. promesa. Ya hay una Es promesa. por promesa. Tienes que Esa llamarlo, es la tienes que clave. ponerle un nombre. Jukot. O sea, ¿cómo Eso se llama como Jukot. Jukot. La Jukot no solamente estaba, ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de fueron que incorporadas, inclusive las Jukot que fueron dadas a Abraham fueron incorporadas en la Torah. exactamente? Pero 400 años después, en su Sí, momento histórico, 400. no había historia. Sí. Bueno, Lo que te quiero decir que la poca experiencia que tuvo Dios, Abraham con Dios, en el momento en que lo llama, yo veo esas tres, lo veo Jukim, no, es que ahí aparece veo en la Jukim, literatura. veo Sí, Mishpah claro. y veo Torah. ¿Me explico? Porque podemos decir que inclusive la circuncisión es una Torah, ¿sí o no? Claro. Y él obedeció. Los Jukot son las promesas de Dios que las reciba Abraham. ¿Ya me entiendes? Y dice que murió aún sin recibirlo, ¿verdad? Exacto, sin poner ni un pie en la tierra. Exacto. Esa Pero en es su otra. momento histórico, pero en su momento histórico no estaban ahí, es lo que quiero compartir. Permítame, Por la hermano. necesidad de todo. Permítame. Y una sí, misma, hermano. es una misma, es cuando inclusive le pide al hijo.
Mire, entonces, No dice, necesariamente, lo que quiero decir es que no necesariamente estas tres palabras pertenecen a la ley de Moisés. Puede estar en cualquier otro Nadie ha dicho contexto. eso, hermano, nadie ha dicho eso. Romanos No, 8:1. Oiga, estoy diciendo que Nadie ha dicho eso. hermanos, por el Romanos hecho de 8:1. no estar en la Tranquilo, Torah, hermano, tranquilo, relájense, que estamos en la pedagogía. Romanos 8:1, hermano. No se entusiasmen tanto, hermano. Estamos aquí en la Torá. Aquí es el amor de Dios. Aquí prima. No sean tan efusivos. Aquí prevalece el amor de Dios. Mire, hermano, ¿Qué debemos ver Romanos del amor de Dios? 8:1. Ahora redentora. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua Hamashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Ya vieron que hay dos formas de pensar que se está llegando a una salvación. Algunos lo hacen conforme a la carne, pero la promesa es conforme al Ruach. Amén. O sea, es la promesa de Dios. Por eso el oído no es porque yo estoy oyendo, sino por lo que estoy haciendo se evidencia. Él es que, por eso dijo el Señor, por su fruto los conoceréis. Amén. No hay otra forma. Bueno, hermanos, Si no hay amor, vamos a, si no entonces, tenemos el amor, entonces ¿dónde queda? Amado uno a terminar otro por el momento. como yo os he amado. De eso se trata. Exacto, El la vínculo perfecto perfección. entre nosotros es el La amor. Y el perfección. amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Bueno, hermano, entonces nos despedimos aquí. Esperamos que el Señor siga permitiendo que aquí podamos practicar el amor, su Torah, dentro de nuestra mente y nuestro corazón esté presente siempre, en todo momento. Bueno, Shavuot para todos. Chau a todos.